Está lo que es el análisis de varianza de un factor y análisis de varianza de dos factores. Ahorita vamos a ver lo que es análisis de varianza de un factor. Hay técnicas en las que nosotros podemos comparar dos muestras, nada más dos. En este caso, cuando tenemos más de dos muestras, que en los ejercicios que vamos a estar viendo, es de tres muestras, se ocupa lo que es el análisis de varianza. Por eso, aquí una de las características, bueno, está aquí, es que la ANOVA es una técnica de prueba de hipótesis de tipo paramétrica. ¿Qué significa esto de tipo paramétrica? Que los datos deben de tener una distribución normal. ¿Sí recuerdan cuál es la característica de la distribución normal? ¿O por qué la denominamos distribución normal? ¿Sí recuerdan? Chicos. ¿Cómo Chicos. dijo, profe? ¿Sí recuerdan lo que es la distribución normal? Eh, Creo que sí. ¿Qué No recuerdan de eran ello? los factores como que se agrupaban. Más o menos parecido. ¿Qué fue lo que vimos el miércoles? Ah, yo no entré, profe, porque no tenía internet. Chicas, ¿quién entró de Profe, el ustedes? miércoles, si no mal recuerdo, nada más nos dejó las diapositivas. Ajá. Escribió como a las 6:30 de que no Ah, nos sí, íbamos. debemos de leer. ¿Fue lo de conjuntos o fue esto de ANOVA? Ya no me acuerdo. Fue lo de los conjuntos, fue lo de ANOVA, ¿no? ¿O fue lo de conjunto y relaciones? Fue lo Bueno, de conjunto y relaciones. sí, ¿verdad? Bueno, es que de momento me perdí, dije, creo que ya les di el tema a ellos, pero no, ¿verdad? Bueno, sigo. Bueno, entonces les comentaba de lo que era la distribución normal, que es una de las características que debe tener lo que es el análisis de varianza. Así de manera rápida y más para que recuerden. ¿Se acuerdan que la distribución... otra vuelta. Es que siempre que hago esta rayita, ahí hay como una piedrita. No me deja hacerla derecho. A ver, miren, ahora sí. ¿Se acuerdan que la distribución normal teníamos esta curva? Y que aquí teníamos lo que era la media, lo que es el mu, ¿sales? Bueno, a lo que nos referimos con que los datos tengan una distribución normal es esto, de que vamos a tener una media. Por ejemplo, si yo hablo de salarios, ¿sí? Va a haber personas que tengan un salario muy bajo, puedo hablar de 100 pesos, y puede haber personas que tengan un salario de 2,000 pesos. Entonces, para que sea normal, tiene que ser equitativo. Es decir, yo aquí tengo mi media y yo por aquí tengo 5 personas que ganan 2,000 pesos. Pero así como hay 5 personas que ganan 2,000 pesos, aquí del lado inferior también debo de tener a lo mejor 5 o 6 personas, voy a ponerle igual 5, que ganen 100 pesos. ¿Sí? Por eso es esta distribución normal o por eso es esta curva, que es lo que es la curva de Gauss. También aquí puedo tener a lo mejor personas que aquí está, no sé, a lo mejor son por aquí 1,700 pesos. Y aquí hay tres, no sé, aquí debe de haber más. Aquí, por ejemplo, unas
10 personas. Ah, pero entonces de este lado, a la misma altura más o menos, por aquí, debo de tener, a lo mejor aquí no tengo 10, pero tengo 9 personas que ganan a lo mejor, no sé, 400 pesos. ¿Sales? Por eso es equitativo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de mi media. El número de datos es proporcional. ¿Sí quedó explicado? ¿Por qué es distribución normal? Sí, profe. ¿No tienen ganas de estudiar hoy o qué? Los oigo muy apagados. Es que así ya no podemos estudiar, profe. Ya ¿Estudiar mejor para qué? hay que regresar a clases normales. Pues sí, es lo que yo digo. Pero no nos dejan. Pero bueno. Pues somos bien poquitos, sí se podría, pero pues ya ni modo. Sí, nosotros también, como docentes, también ya estamos hasta el copete. Porque igual así como que no. No se puede. Pero bueno, ya casi terminamos el semestre. ¿Cuál, profe? Mire, es que si hubiera sido nada más un parcial o algo así, bueno, le echamos ganas, pero ya vamos un año. Sí. Y todavía dicen que igual el próximo semestre, igual no lo echamos así. Todo este año todavía. Pero sí, deberían de por lo menos decir, esta semana va una carrera, la siguiente semana va otra carrera y así, ¿no? Irnos. Pues es que sí, profe, imagínese, somos 7, hay carreras donde son menos, pues sí podemos estar muy separados y todo. Sí, de hecho, la mayoría de las carreras no pasa de 15 alumnos por salón. O sea, sí, para estar adentro de un salón bien distribuido, sí se puede. Pero bueno, les termino de Sí, explicar el profe, tema. pero la administración tendrían más contagiadera. ¿En dónde? Siempre están juntos. Cállate, cállate. Bueno, seguimos. No nos queda de otra. Bueno, y bueno, aquí nos habla de las varianzas que deben ser iguales en cada una de las muestras. Y la tercera suposición es que las muestras sean independientes. ¿A qué se refiere esto de que sean independientes de esto? Por ejemplo, yo tengo, ustedes como grupo de contaduría, les hacen una prueba. Ustedes, por ejemplo, yo voy a elegir de ustedes 5 alumnos. Y yo como docente vengo y les aplico a ustedes un examen diagnóstico. Pero puede venir otro maestro y les puede aplicar el mismo examen diagnóstico a otros 5 alumnos, igual de su mismo salón. Aquí ya las muestras ya no son independientes, ¿sí? Porque son del mismo grupo, aunque fueron elegidos otros 5, pero el grupo es el mismo. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es, yo puedo elegir una muestra de contaduría de primer semestre y otro grupo tiene que ser igual, a lo mejor contaduría, pero ahora de tercer semestre, ¿sí? Los grupos ya son diferentes, son independientes. No es lo mismo hacer mi muestra o mi examen diagnóstico al mismo grupo 3 veces y a los mismos alumnos. Entonces ahí ya no es independiente. Eso se refiere con muestras independientes. Deben de ser totalmente de diferente población. Bueno. Ya pasamos al ejemplo para que quede mejor explicado. Por ejemplo, aquí es un examen que hace un psicólogo de la capacidad de retención de información. Aquí son 3 grupos: adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores.
Cada grupo está comprendido por 20 personas. Entonces, en total son 20 personas aquí, 20 adolescentes, 20 adultos jóvenes y 20 adultos mayores. En total serían 60. Entonces, aquí lo que se tiene que determinar es de que si el nivel de retención es el mismo o es diferente. El primer paso es, ya tenemos el grupo. Bueno, estos son los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a elevar al cuadrado cada uno de los valores. Es decir, si yo aquí tengo 20 y lo elevo al cuadrado, me da 400. Si yo aquí tengo 10 y lo elevo al cuadrado, me da 100. Si yo aquí tengo 20 y lo elevo al cuadrado, me da 400. Entonces, cada uno de estos elementos lo tenemos que elevar al cuadrado y lo ponemos en unas nuevas columnas. Al final, tenemos que sumar los valores, es decir, tanto de la tabla original, vamos a sumar todos los valores y aquí abajo, por ejemplo, me da 373. Sumo los valores aquí y me da 304. Sumo todos estos valores y me da 183. De esta nueva tabla o de estos nuevos valores que ya tengo y que es el resultado de haber elevado al cuadrado todo esto, también tengo que sumar. Y aquí ya están los resultados de esas sumatorias. Aquí mejor, por ejemplo, me da 6.981. En la segunda me da 4.708. Y en la tercera me da 1.761. Por eso aquí pongo sumar cada columna. Bien, esto que está aquí en la parte de arriba ustedes lo van a ver en las demás diapositivas. Y todo esto que está aquí en esta primera parte que estoy señalándoles con el mouse son los resultados de la sumatoria de los datos que nos da el ejercicio. Y estos datos, estos resultados es la sumatoria de los valores ya elevados al cuadrado. Entonces, vamos a ocupar estos ambos resultados de la siguiente fórmula. Aquí vamos a ocupar tres fórmulas, que es suma de cuadrados totales, suma de cuadrados entre grupos y suma de cuadrados intragrupos. ¿A qué se refiere esto de suma de cuadrados? Bueno, pues si ustedes ven en las fórmulas, vamos a sumar el cuadrado de cada uno de estos valores. Por eso se denomina suma de cuadrados. Ahora, por ejemplo, aquí yo tengo sumatoria de x1. Sumatoria de x1 al cuadrado me da 6.981. Es decir, tomo el valor de mi primer columna. Recordemos que en la primera columna están los jóvenes. Entonces, que correspondería este valor. Por eso aquí yo tenía x1 elevado al cuadrado, es decir, esta sumatoria. Entonces aquí sería 6.981. Aquí me pide la sumatoria de x2 al cuadrado, que sería 4.708. Sumatoria de x3 al cuadrado, que sería 1.761. Ahí está. Ahora aquí me dice sumatoria de xy, pero tomen en cuenta que aquí xy no me está pidiendo al cuadrado. Como no me lo pide al cuadrado, es nada más la sumatoria de los valores originales, que en este caso sería 373, que sería la sumatoria de los valores de los datos originales. Aquí x2 corresponde a 304 y x3 corresponde a 183. N corresponde al número de datos. Por cada columna yo tengo 20 datos. Si son tres grupos de 20 personas, sería 3 por 20, 60. Por eso aquí va el valor de 60. Ahora ya nada más corresponde a hacer la sumatoria de esto que está aquí entre paréntesis. Y que sería 13.450. Ahora vamos a hacer esta sumatoria de estos tres valores y la sumatoria, como me indica, tengo que elevarlo al cuadrado. En este caso me da 739.600. Y estos 739.600 lo voy a dividir entre 60. Por eso aquí yo pongo esta división y su resultado es de 12.326. Ahora lo único que bastaría es hacer esta resta entre esto que tengo en este paréntesis menos lo que me dio en esta operación. Y el resultado es de 1.123. Aquí ya tengo el primer valor de la suma de cuadrados totales.
Ahora vamos a hacer la siguiente fórmula, que es suma de cuadrados entre grupos. Si ustedes checan aquí, tengo sumatoria de x, y, pero entre paréntesis tengo al cuadrado. Es decir, tengo que poner el valor de x, y, pero sin haberlo elevado al cuadrado. En este caso, este valor le corresponde a 373. Estos valores que tengo aquí, recordemos que son sin elevarlos al cuadrado. Y estos valores ya son la sumatoria de los valores elevados al cuadrado. Entonces pongo 373 más x2, que sería 304, y x3, que sería 183. Del lado derecho es lo mismo. Me pide sumatoria de x, y, sería 373. Sumatoria de x2, 304. Y sumatoria de x3, 183. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí, elevo 373. Vamos a resolver esta parte. 373 al cuadrado me da 6.956.45. Este valor fue de haber elevado al cuadrado este valor y haberlo dividido entre 20. El segundo igual, 304 al cuadrado dividido entre 20, me da 4.620. El tercero, 183 al cuadrado y dividido entre 20. Menos, vamos a sumar estos tres valores y los elevo al cuadrado y lo divido entre 60. Me da 12.326. Hago esta resta y me da 925. La tercera fórmula, que es suma de cuadrados intragrupos, me dice que aquí voy a tomar el resultado de la suma de cuadrados total, que corresponde a 1.123, menos la suma de cuadrados entre grupos, que me da 925. Entonces reemplazo los valores, hago la resta correspondiente y me da 198.3. Ya tengo los tres primeros valores. Ahora ya nada más hay que sacar los grados de libertad, que esto nos va a ayudar para buscar mi valor crítico en lo que respecta en la tabla de valores. Aquí me dice que los grados de libertad total es n. En este caso, n, si recordamos, vale 60. Entonces va a ser 60 menos 1, me da 59. El otro es grados de libertad entre grupos. R corresponde al número de columnas. En este caso son 3 columnas. Es la de jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores. En este caso vale R sería 3 menos 1, vale 2. Y grados de libertad en intragrupos es el número de datos, que es 60, menos el número de columnas, que es 3. 63 vale 60 menos 3 sería 57. Con esto ya completamos todos nuestros datos que corresponden para la solución de mi ejercicio. Ya nada más basta con llenar una tabla, que es esta tabla, en la cual ya nada más vamos a ir llenando con los valores que obtuvimos. Es decir, suma de cuadrados entre grupos, suma de cuadrados, aquí tengo suma de cuadrados entre grupos, me da 925. Entonces yo aquí pongo en suma de cuadrados entre grupos 925. Aquí me pide suma de cuadrados intragrupos, que es suma de cuadrados intragrupos 198.3. Y el total sería suma de cuadrados total, sería 1123.33. Ahora grados de libertad. Aquí tengo grados de libertad entre grupos, que sería grados de libertad entre grupos corresponde a 2. Grados de libertad intragrupos sería grados de libertad intragrupos 57. Y el total, grados de libertad total, sería 59. Ahora, la media de los grupos, la media de los cuadrados. Para obtener la media de los cuadrados, simplemente vamos a dividir esta suma de cuadrados entre grupos entre su grado de libertad. Es decir, 925.03 entre 2 me da 462.52. Y para lo que es intragrupos vamos a hacer lo mismo. 198.3 entre 57, 3.48. Ahora, para obtener mi F, el F, digamos que representa mi valor obtenido, mi valor calculado. Vamos a dividir
la media de los cuadrados, es decir, 462.52 entre 3.48. Otra vuelta. F lo vamos a obtener dividiendo 462.52 entre 3.48 y me da 132.91. Este 132.91 lo tenemos que comparar con mi valor crítico. Mi valor crítico lo voy a obtener a partir de mi tabla, utilizando lo que es grados de libertad entre grupos y grados de libertad intragrupos de la siguiente forma. Esta es mi tabla, la cual voy a ocupar. En la parte superior, yo tengo el 2. Y ese 2 lo voy a localizar en la parte de aquí arriba, ¿sí? Recordemos que el 2 corresponde a los grados de libertad entre grupos. Entonces, 2 grados de libertad entre grupos. Y en lo que es la columna, que tengo aquí de este lado, en la columna izquierda, voy a localizar el 57, que es grados de libertad intragrupos. Aquí voy a localizar, entonces el 2 lo voy a localizar en la parte de aquí arriba y el 57 en la parte izquierda. Entonces hago una referencia cruzada y el número que esté aquí en este, aquí en este cruzamiento va a ser mi valor crítico. Voy a hacer un acercamiento para que vean. Entonces tengo el 2 y tengo el 57. Si ustedes ven, tengo el 50 y tengo el 60. El 57 como tal no está. Por lo tanto, voy a hacer un promedio entre los dos valores. En este caso sería el 50 y el 60. El valor del 50 es 3.18 y el de 60, 3.15. Sumo estos dos valores y lo divido entre 2 y ese va a ser mi valor crítico. En este caso, al hacer esa operación me sale 3.16. Y aquí tengo para poder saber qué hipótesis voy a tomar. Aquí tengo, si mi valor de F es mayor a mi valor crítico, entonces vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Y si F es menor que mi valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. En este caso F es 132.91. F 132.91. Y si vemos es mayor que 3.16. Entonces F es mayor que mi valor crítico. Por lo tanto, vamos a aceptar lo que es la hipótesis alternativa. Y este me dice que los tres grupos no tienen la misma capacidad de retención. Otra forma, para que ustedes no se tengan que estar aprendiendo esto, que a lo mejor el estarse aprendiendo esta de memoria es un poquito más complicado, podemos hacer lo siguiente. Basándonos en lo que es la curva de Gauss. Vean, ustedes nada más trazan. Otra vuelta aquí el chipote. Trazan su curva de Gauss. Ponen una línea aquí. Ponen otra línea acá. Todo lo que está en esta zona, todo lo que está aquí entre esta línea y esta, es zona de aceptación. De aceptación. ¿De qué es aceptación? De mi hipótesis nula. Y todo lo que esté aquí de la derecha hacia acá y todo lo que esté aquí de este punto hacia la izquierda, todo esto es zona de rechazo. Aquí igual, todo esto es zona de rechazo. Ahora, aquí tengo, aquí donde se cruza este punto y aquí es donde se cruza este punto, aquí va a ir mi valor crítico. ¿Y cuál fue mi valor crítico? 3.16. Y de este lado va a ser lo mismo. 3.16. Nada más que recordemos que de este lado es negativo porque aquí yo tengo mi media. Todo lo que está a la derecha de esto
es positivo y todo lo que está a la izquierda es negativo. Y mi valor calculado, si ustedes recuerdan, porque yo no recuerdo, vean, fue de 132.91. Por lo tanto, si yo aquí tengo el 3, el 132, digamos que va a quedar hasta como por acá. A lo mejor queda más lejos, ¿no? Pero ya no me va a alcanzar. Entonces, por aquí quedaría el que dijimos, el 132, algo así. Y si ustedes se dan cuenta, el 132 está dentro de mi zona de rechazo de la hipótesis nula. Por eso, si yo rechazo mi hipótesis nula, entonces al rechazar la hipótesis nula me tengo que quedar con mi hipótesis alternativa. Por eso aquí les pongo lo que es la hipótesis alternativa. Entonces a mí se me hace más fácil hacer el diagrama que les acabo de explicar a aprenderme esto. Ahora sí, ¿alguna duda? Chicos, ¿ya se fueron? De mi parte no. Ah, ok. ¿Está bien explicado o quieren que les explique otro ejercicio? Tengo otro preparado, por eso les pregunto. Profe, Sí, profe, aunque sí, podríamos resolverlo en el día y ya el miércoles lo vemos, para resolverlo a ver si se hizo bien. Bueno, entonces les explico el otro tema de una vez, ¿va? sí, profe. Sí, profe, como que no lo escucho muy de ganas. ¿O quieren empezar a resolver el ejercicio? No, profe, mejor explíquenos. No, bueno, de mi parte de una. Ajá. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Que mejor nos explique. Bueno, Sí, profe, Sí, profe. va que va. por favor. Ya están. Bueno, entonces el otro tema sería lo de conjuntos y subconjuntos. Ahorita nada más les voy a explicar así de manera rápida a qué nos vamos a referir. Les digo, este tema está un poquito, bueno, tenemos que ver también lo que son las propiedades y todo eso, pero vámonos despacio. Entonces, vamos a entrar a lo que son los conjuntos. Nosotros sabemos que un conjunto es una lista o es una colección, así como lo indica aquí, de objetos. Esto pueden ser números, pueden ser personas, letras, ríos, lo que ustedes se imaginen, pueden conformar un conjunto. Aquí hablamos, por ejemplo, ejemplos de los números, ¿no? Conjunto de números naturales, enteros, racionales, etcétera. Puedo poner, por ejemplo, el abecedario es un conjunto, las vocales es un conjunto, la Universidad de la Sierra es un conjunto, la Facultad de Contaduría y Administración es un conjunto, ustedes como grupo de cuarto semestre de Contaduría es otro conjunto, los automóviles pues, es un conjunto. Entonces, todo lo que ustedes quieran juntar es un conjunto, siempre y cuando tengan características específicas, ¿sales? Yo no puedo juntar personas con animales y decir que es un conjunto. Puedo juntar personas, es un conjunto, los animales es otro conjunto. O no puedo juntar letras con números. A lo mejor puedo hablar de a lo mejor decir XA, perdón, X1, X2 o X3, a lo mejor sí podría decir que es un conjunto. Pero ahorita yéndonos por lo más sencillo, vamos a definirlo así, con características específicas, yo puedo formar mis conjuntos. A ver, permítanme tantito. Ok. Bien, esta es la notación. Para nosotros poder determinar o referirnos a un conjunto, vamos a utilizar letras mayúsculas. Y los elementos de los conjuntos los vamos a representar con letras minúsculas o inclusive en otros casos vamos a tener números. Esto, bueno, más adelante lo vamos a ver qué es, cómo le llamamos,
Entonces, yo tengo mi conjunto, en este caso aquí yo tengo un conjunto A, o puedo tener un conjunto B, pero siempre cuando yo indique una letra mayúscula me estoy refiriendo a un conjunto, ¿sí? Y dentro de ese conjunto yo puedo tener, por ejemplo, mis vocales, es A, E, I, O y U, ¿sí? Y todo esto va con letra minúscula, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Bien. ¿Cómo vamos a escribir los conjuntos? Como hace rato les expliqué, que ahorita que les puse lo que es el conjunto de las vocales, todos los elementos que están dentro de ese conjunto los vamos a ir separando por comas y los vamos a encerrar entre llaves. Entonces, por ejemplo, yo les había dicho B igual. Entonces, todo conjunto va encerrado entre llaves y cada elemento lo voy a separar por la coma. También lo podemos poner de esta forma, ¿sí? En este caso B es el conjunto, X es mi elemento, y yo aquí estoy definiendo en esta parte la característica de mi elemento X. Por ejemplo, aquí B, X, esta diagonal significa tal que, como lo estoy mencionando aquí, ¿sí? Es decir, B es el conjunto de todos los números X. Este X es el B, el conjunto de todos los números X, la diagonal tal que X es par. Ahorita lo vamos a ver ya con más, con otros ejercicios, ya va a quedar más claro. Bien, parte de los símbolos, vamos a utilizar este que parece una E, que nos va a indicar que pertenece. Es decir, cuando yo indico que cierto elemento pertenece a tal conjunto, voy a ponerlo con lo que es este símbolo, que es como una E, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo decir que Z pertenece, yo voy a ponerla aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí no tiene un nombre o una letra que represente este conjunto. Yo le voy a poner el conjunto C con mayúscula. Yo puedo decir que Z pertenece al conjunto C, pero si ustedes se dan cuenta, Z no está dentro de C. Por lo tanto, yo aquí le puedo poner una diagonal y decir Z no pertenece al conjunto C. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿No los he enredado? No, profe. No, profe. Bueno. Y cuando sí pertenece, pues nada más ponemos lo que es la letra, este símbolo como la E. Si no pertenece, ya le ponemos una rayita. Bien, lo que son los tipos de conjunto, tenemos los conjuntos que pueden ser finitos o infinitos. ¿Cuál es la diferencia? Es sencilla. Los finitos es cuando los elementos que están dentro de mi conjunto, yo los puedo contar. Es decir, yo puedo, el abecedario, yo sé que el abecedario empieza en la A y va a terminar en la Z. Tiene un término, tiene un final, el abecedario. Entonces, ese es un conjunto finito. Si yo pongo el conjunto de los números naturales, pues yo sé que el conjunto de los naturales va a empezar con el 1, pero nunca voy a terminar de contarlos. Entonces, ese es un conjunto infinito. Aquí les ponen, por ejemplo,